de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, pedimos, Señor, que esta palabra hoy, Señor, como siempre tú le envías, y que haga la obra en nuestros corazones. Quite todo aquello, Señor, que no sea de tu gloria, de tu reino, de tu voluntad, de nuestras almas, nuestros pensamientos todavía carnales, nuestros deseos del mundo y nuestras cosas, Señor, que no te agradan. En el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia y te damos gracias por tu palabra. Amén. Vamos a tratar de entender esta. Yo pienso que hoy quede muy claro esta enseñanza a todos nosotros. Ahorita van a ver cómo el llamamiento y la elección de Pedro y los demás apóstoles, primeramente los llamó dentro de un grupo grande, pero eso no fue solamente el llamamiento, sino que más adelante los llamó como sus apóstoles. Pero mire, vamos a ver el llamamiento y elección de Pedro, y que poco a poco así se fue dando los demás apóstoles. Dice que cuando Pedro había estado pescando toda la noche y nada había sacado, y cuando el Señor le dijo: echa la mano adentro, Pedro sabemos que era un experto en la pesca, ¿verdad? Era un experto, él sabía todas las cosas que tenían que hacer, y a esa hora ya no había peces, porque los peces se van, dicen, a lo profundo en el día, y en la noche salen para arriba, y sin embargo no habían pescado nada. Y dice que después que lo que sacan, ¿verdad?, a tal grado que esta pesca hizo que Pedro y los que estaban ahí, dice, se asombraron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjese, aquí vamos a tratar de entender aún la insuficiencia de Pedro, a pesar de ser un hombre con experiencia en el mar y todo, que no es suficiente las capacidades, los dones naturales que Dios nos da para la obra de Dios, como a veces pensamos. Pedro decía: pero si yo soy Pedro, he hecho todo lo que tengo que hacer y nada he pescado. Y por esa pesca quedó, ¿verdad? Se quedaron, vieron que era un milagro de Dios. Vieron, y fíjese que toda la vida de Pedro, más adelante lo vemos en sus hechos de él. Continuamente Dios le estaba mostrando a Pedro
que no era por sus fuerzas, que no era por lo que él era, sino porque Dios quería hacer una obra a través de, sabemos que Pedro siempre salía, ¿verdad?, al confiar en sus fuerzas, en lo que él era. Por eso que esto pues nos caiga muy bien hoy a todos nosotros, porque siempre toda esa idea y ese pensamiento lo traemos dentro de nosotros, que podemos hacer sin Cristo algo, no, sin Él nada podemos hacer, menos en las cosas del reino de los cielos. Si en lo terrenal no lo pudimos hacer, menos en lo espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de ver, en el mundo, fíjense, ¿se acuerda que el otro sábado vimos que el reino de los cielos se había acercado por medio de Jesucristo y que su reino en qué consistía? No era como el reino del mundo y los reinos de la tierra, que lo primero que hacen es levantar casas, edificios, palacios, gobiernos y todo lo demás, poder económico, ¿verdad? Pero que eso no hizo Cristo. Jesucristo vino a buscar ¿qué? Sus ovejas. El reino de Cristo está constituido de personas, no de dinero, no de poder, de ninguna cosa. ¿Se acuerdan, verdad? Está constituido de personas. Él vino a buscar a su pueblo. Bueno, fíjense aquí cómo empieza prácticamente, no el ministerio de Cristo, sino su elección de aquellos que iban a formar parte de su trabajo en la tierra y luego en el cielo. Ya vemos, su reino es de gentes. Ahora, pero vamos a ver qué gentes. ¿Qué gentes? ¿Es esa verdad? Mire, los principales opositores de Jesucristo fueron fariseos, saduceos, herodianos y todos los hombres importantes de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Y por eso, fíjense, Jesucristo, ¿a quién escogió? Aquí lo estamos viendo. Escogió a hombres simples y corrientes, eran pescadores. No fue, ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿me entiendes? Vamos a seguir viendo. En el mundo, vamos a tratar de ver cómo en el mundo y en las naciones, cuando un hombre va a hacer una empresa o un gobierno, van a establecer, van a hacer su gobierno, su reino, lo que sea aquí en el mundo. ¿Qué hace la gente? Primeramente, van a buscar gentes y personas que tengan las capacidades, gracias, que tengan los estudios, que tengan títulos, que tengan mejor currículo, ¿verdad? Y con experiencia. Van a buscar gente así, lo más preparada, la élite, lo mejor, la nata y crema, ¿verdad? Buscan lo mejor, irían, pero nosotros sabemos que en esos niveles también la corrupción es donde más se da, ¿sí o no? En esos niveles la corrupción, aunque tengan dinero y tengan poder y títulos y todo más, la vida de corrupción del hombre, irían a esos lugares más corruptos. La gente quiere, ¿verdad?, buscar de acuerdo a lo que van a hacer gente corrupta, y de hecho lo hacen. Miren, ¿cuántos si van a levantar un reino, un imperio, a un negocio, lo que sea, a dónde van o se dirigen? A las universidades, a las mejores escuelas. Van a buscar gente preparada ahí, a lugares donde estén los hombres más aptos, más idóneos para el trabajo, ¿sí o no? Para el servicio. Si tú llegas a algún lugar aquí en el mundo y no presentas nada, ni siquiera te van a firmar, ni siquiera te van a dar nada, ¿verdad? Entonces van a buscar hombres idóneos para el trabajo o servicio, o a buscar a institutos, en el caso teológico, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre? También, ¿a dónde van a buscar? A los sacerdotes, a los pastores o a la gente preparada según, a los institutos teológicos. Y van a buscar a los hombres más sabios aparentemente, más santos aparentemente, como en Israel se daba el caso, ¿no? Por los fariseos y los saduceos, donde los creían santos, ¿verdad? Pero era la gente más corrupta, y como ahorita lo estamos viendo, con los líderes católicos o de todo grupo, que a la gente los considera como santos, y cuando son los más corruptos. Pero bueno,
como creen los hombres, van a buscar, dice, no, es que necesitas estar en un instituto, necesitas ir a un esto, al otro, a aquello y prepararte, y de ahí van a sacar aparentemente a la gente para que sirva. Pero mire, ¿a dónde fue Jesucristo? ¿A dónde fue? ¿Por qué el Señor Jesucristo no fue al Sanedrín, que era la gente sabia, importante, la crema innata de Israel? ¿Por qué no fue al Sanedrín? ¿Por qué no había muchas, como ahorita, muchas escuelas judías teológicas donde estudian desde pequeños? ¿Por qué no fue a sacar de ahí gente? Porque toda esa gente estaba en contra de Dios. Todos los fariseos, todos los saduceos, ¿verdad?, no aceptaban el mensaje de Jesucristo. El Señor Jesucristo escoge también a aquellos que han aceptado a Cristo. Y miren, no fue a las escuelas teológicas en ese tiempo a llamar que a buscar a los mejores, aparentemente hombres más preparados en la teología. Fíjese a dónde fue a buscar. A pescadores. Hombres, ¿verdad?, que no tenían ningún tipo de preparación o doctrina en su tiempo. No fueron a buscar a los sacerdotes, no fue a buscar a los fariseos, no fue a buscar a los saduceos, a ninguna persona que tenía un lugar, una posición encumbrada en la tierra. ¿Qué gente vino a buscar el Señor? ¿Verdad? No a la élite de Israel. Sí, ni a ninguna gente religiosa de su tiempo o a los ricos. Pues siempre ha habido ricos. ¿Por qué no fue directamente como ahorita vamos a ver? Fíjese cómo levanta el Señor su reino. Por eso digo que pongan atención, porque esto es más que nada para que veamos cómo levanta y forma el Señor su reino, y lo sigue haciendo. ¿Por qué no fue Jesucristo? Él hubiera podido ir con los ricos, con los poderosos, con los Herodes. ¿Por qué no fue a hablar con ellos? ¿Por qué no los llamó a ellos, los ricos de su tiempo? ¿Qué necesitaba el Señor Jesucristo para empezar su reino espiritual en la tierra? ¿Qué necesitaba? Hombres para formar su reino, para que continuaran la palabra, el reino de Dios en la tierra. Dígame, ¿qué necesitaba para empezar su reino espiritual en la tierra? Personas que le aceptaran, que lo amaran, que lo siguieran. Y fíjese, él no necesitó dinero para eso, por eso ahí es a dónde vamos. Fíjese a dónde vamos, cómo se va a dirigir el mensaje. ¿Qué necesitaba Jesucristo para levantar? ¿Y qué hizo para levantar su reino? ¿Necesitó dinero? ¿Juntó dinero? ¿Hizo algo primeramente a través de la moneda para llamar y pagar sueldos a sus seguidores? Para nada. No hizo nada de esto, porque todo esto es parte del reino del mundo, de la tierra. Dice, no necesitaba tampoco, no necesitaba la influencia de los sacerdotes. El hombre va a buscar a las personas en la tierra que tengan más influencia, más poder, que puedan ayudarlos a levantar sus empresas, sus negocios, o aún dentro de lo religioso. El Señor no necesitó la influencia de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, a la crema innata de la sociedad de su tiempo. Para nada los necesitó, como aquí la gente cree, ¿verdad? Y aún aquí nosotros como pastores o aún cualquiera, creemos que Dios tiene que llamar a los presidentes, tiene que llamar a gente muy importante. La ignora el Señor, porque sigue obrando de la misma forma, ¿verdad? No fue tampoco ni necesitó a los Herodes, al poder que estaba dominando político de Roma o a Roma. No fue a buscar apoyo, ayuda, influencia de ningún hombre romano para levantar su reino, Y fíjese qué es lo que hacemos a veces como humanos. En vez de buscar la ayuda, el apoyo, la obra de Dios en tu vida, en tu trabajo y en tu familia,
vamos y buscamos cosas del mundo. Aquí lo estamos viendo con Pedro. A pesar de que él tenía todas las capacidades, toda la experiencia para pescar, de nada le sirvió. Solamente la ayuda y el poder de Dios también en nuestras vidas. Fíjese cómo empieza el llamamiento de Pedro y acuérdese cómo termina también, cuando ya Pedro se iba y el Señor lo volvió a hacer lo mismo en una pesca. Bueno, entonces fíjese lo que hace el Señor. El Señor no necesitó nada de esto de la sociedad de su tiempo tampoco para levantar su reino, como nosotros los hombres hacemos, ¿verdad? ¿Qué clase de ayuda de gentes y de personas buscó el Señor para formar su reino y su gobierno, su iglesia? ¿Qué gente buscó? No fue ninguna persona rica, poderosa, con cualquiera de las capacidades como el mundo. ¿A qué lugares fue a buscar del mundo? En este caso, a la gente común y corriente, a la gente trabajadora, a la gente que ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera ninguna persona de la sociedad los tomaba en cuenta. A estas personas fue a buscar el Señor, ¿verdad? Entonces no fue a buscarlos a gente del mundo en ese sentido, ¿verdad? Como el mundo los busca en los lugares grandes, a gentes hombres. Ellos no tenían ningún lugar, ninguna importancia en el mundo, en la sociedad, ¿verdad que no? Ni económica, ni política, de gobierno, ni religioso, para nada. No tenían nada de qué decir ellos para que Dios los haya escogido en base a algún sistema humano. Porque el Señor, por eso tengamos siempre bien claro esto, hermano, bien claro. El Señor dijo, mi reino es ¿qué? No es de este mundo. Y si no es de este mundo, piense en esto, no es de los sistemas. El reino de Cristo no lo va a levantar a través de sistemas de poder, de gobierno de los hombres, como los hombres levantan aquí sus templos, sus iglesias, o levantan sus denominaciones, sus gobiernos, ¿me entienden? Mi reino, dice, no es de este mundo. Al decir eso el Señor está hablando, el mundo tiene sus sistemas para levantar gobiernos políticos, económicos, religiosos, ¿verdad?, que rigen al mundo, tanto de gobiernos, de naciones, políticos, de negocios, empresas y también sistemas religiosos. Ni siquiera tomó en cuenta el sistema religioso, no se apoyó en nada en el sistema religioso judío, de Moisés, porque él vino a darnos la salvación por gracia, ¿me entiendes? Y aquí hay algo importante, pero bueno, sí lo podemos tomar. Al decirnos que su reino no es de este mundo, nos está hablando de su sistema que rigen al mundo, de gobiernos, negocios y en relación también a los sistemas religiosos de los hombres, religiones. Vemos que ni siquiera del judaísmo. Una cosa es que se sigan haciendo cosas, guardar el sábado, guardar la fiesta del Señor, no nos salvan, nos salva Cristo. Pero esto lo hacemos por amor, por obediencia, porque es parte de lo que Dios nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios no se apoyó en ningún sistema religioso, ni del judaísmo. A los primeros que atacó fue a los religiosos judíos. No se apoyó, no fue a buscar de ellos apoyo, ayuda, para levantar el reino de los cielos. ¿Me entiende? Ni siquiera usted que se iba a apoyar en el romanismo, ay Dios mío, en el catolicismo, apoyándose en sus mezclas, en su religión, a ver si me captan. El Señor Jesucristo no se puede mezclar. El Señor Jesucristo no se puede mezclar con el reino, ni unir al reino del mundo, y a sus sistemas y a sus gobiernos. Su reino nada tiene que ver con el reino del mundo. El reino del mundo se hace y se levanta, ya vemos a través de estos sistemas. Comprendamos, hermano, porque queremos unir el reino de Dios con el reino del mundo. Dios dice, no hay mezclas en el reino de los cielos.
en el reino, en la iglesia de Jesucristo. Rechazar toda mezcla de unirnos al mundo, al sistema para levantar el cuerpo y la iglesia de Cristo. No usar las técnicas, los métodos. Ay, que ahora la iglesia fulana está usando un nuevo método, un nuevo sistema. ¿No son sistemas del mundo? ¿No son sistemas de los gobiernos, de las religiones? ¿Cuál es? Bueno, ya después hablaríamos de eso, ¿verdad? Pero mire, el reino de los cielos no se puede mezclar, unir al reino a los sistemas del mundo, ni usar los mismos recursos del mundo para levantar el reino de los cielos, nunca, ni tampoco va a usar a su gente, a la gente de estos, ¿verdad?, de los fariseos, o sea, nunca los usó. Al último, ya después empezaron a entrar, pero no formaron parte del gobierno de los 12 apóstoles, ¿me entienden? No usó a ningún hombre fariseo, a ningún sacerdote, cosa que cualquiera hubiera hecho. Lo primero hubiera ido a ir a predicarles a ellos, ¿no?, para que se unieran al grupo. Y el Señor, ninguno de ellos lo tomó en cuenta, ni a Herodes y su gobierno, ¿no? ¿No creen que si el Señor hubiera querido ir o consultar con el Herodes o con su gobierno, lo hubiera ganado fácil, o no es cierto? Claro, y hubiera hecho que Herodes, ¿verdad?, formara parte, aunque fuera económicamente, para levantar, yo no sé, lo hubiera querido el Señor, pero lo usó para nada, porque ese no es el reino de Dios. Dios no va a hacer mezclas del mundo. Por eso nosotros como pastores, los que no tenemos que hacer ninguna mezcla con el mundo, doctrinalmente. La palabra de Dios, el Señor nos advierte, ¿verdad?, que no mezclemos lo santo, lo puro con lo inmundo. Y esto es lo que hace el diablo, mezclar, ¿no?, la doctrina, la palabra. Y muchos dicen, todo es igual, nada es igual. La palabra de Dios nos tiene que confirmar lo que es puro, lo que es santo, sin mezcla del catolicismo. No es una mezcla del catolicismo el domingo y te dicen, no. Ahora estaba viendo esto, que decía, que por qué festejamos las fiestas judías. Ay, Dios santo. Hay una pregunta. ¿En qué fiesta romana murió Jesucristo? En ninguna. Pues no. ¿En qué fiesta romana murió? En ninguna. Murió en una fiesta judía, la Pascua, ¿no? Y ya le digo, ¿y ustedes por qué sí festejan la Pascua? Porque es una fiesta judía, no es romana, como creen. Y todas las demás también, ¿ya no? Pero sí se mezclan con la Iglesia Católica. Sí pueden celebrar la Navidad y así toda la mezcla, ¿me entienden? Esa es una mezcla. El domingo y todo lo demás, ¿verdad? El diablo nunca va a poder, mire, la iglesia de Jesucristo no vamos a usar los recursos del mundo, de la tierra. Cuando el diablo le ofreció a Jesucristo, mira, los reinos del mundo yo te los doy si postrarme, lo rechazó. El diablo, claro, hermanos, cientos y unas cuantas veces no puede venir a tentar para también apoyarnos a través del mundo y sus sistemas, sus gobiernos. Tenemos que rechazarlo, porque el reino de los cielos no se va a mezclar con los sistemas, ¿me entienden?, con los sistemas del mundo, aunque diga la gente lo que quiera. ¿Cuántas iglesias hoy evangélicas, según dicen, ya están recibiendo ayuda de los narcos? En fin. Ahora, ni el diablo tampoco y su reino puede usar los recursos del reino de los cielos. ¿Usted cree que el diablo va a usar la palabra como es? ¿Va a usar todos los recursos que tenemos de Dios? No, él no los puede usar. Él tiene sus propios medios, recursos, su sistema. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Por eso también démosle gracias. Yo les doy gracias y siempre oro todos los días por nuestros hermanos, los músicos. ¿Por qué? Porque es en el ministerio de la música, hermano, es también el diablo cómo ataca a los músicos. Donde más estamos viendo también, no solo a doctrinar, sino en la música. Si ustedes ven videos de iglesias, ¡qué barbaridad! Que el pasito del tuntún y que el pasito de quién sabe quién, de ahí están. No es posible, o sea, es una cochinada, ¿verdad?
y según se lo están ofreciendo a Dios. No, esa es una mezcla del mundo. Por eso hay que orar mucho por nuestros hermanos. La alabanza es para Dios, no es del mundo. Debe de ser lo más espiritual. Bendito sea Dios, porque el Señor, hay que orar mucho, mis hermanos, que el chamo no les vaya a meter alguna cosa mala, ¿verdad? En la música. Hay que orar mucho por ellos, hermano, porque la mezcla se mete también ahí, como en la doctrina. Pero damos gracias a Dios que Dios nos conserva tanto en la doctrina como en la adoración y la alabanza, aunque a muchos de ustedes les da lo mismo, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de ayuda de gentes y de personas buscó el Señor para formar su reino, su gobierno, para su iglesia? ¿A qué lugares fue a buscarlos del mundo? A gentes y a hombres que no tenían ningún lugar importante en el mundo, en la sociedad, ni económicamente, ni políticamente, ni religiosamente. Gentes común y corriente, gente que nadie los podría escoger para algún proyecto, para algo, ¿me entienden? Pero Dios los escogió porque el poder no es de ellos, más adelante, es del Señor. Porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces vemos que también el Señor nada del sistema ni religioso de los hombres, ni del judaísmo, ni del catolicismo, para levantar su reino, como ahora quieren hacer. Y por eso mucho cuidado las iglesias, nosotros queremos a veces mezclar cosas del mundo para levantar la obra de Dios. No. Dios no necesita de nada, ningún recurso, ninguna ayuda del mundo, hermanos, por favor, ¿verdad? Ni en nada del sistema del mundo. El reino de Dios no está creado, formado por ninguno de estos sistemas del mundo, de estos reinos de la tierra, de estos poderes. No está así, hermano. Tiene que ser, por eso aquí lo vemos con Pedro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para levantar a todos esos pececitos y meterlos? Imagínense, toda la noche había estado ahí, se había dicho que se cansó en el poder y todo lo demás del hombre, y a veces así estamos nosotros, pensamos, es que yo he escuchado, es que si yo tan solo predicara, si yo tan solo eso, yo levanto, no levantas ni la mano siquiera para adorar, menos va a estar como Pedro, ¿no es cierto? Pero decía, no te dejo, no te voy a dejar, 3 veces. Pedro, ya que tenemos que entender que no es por tu carnota, no es por tu fuerza, no es por tu sabiduría, no son tus talentos, es la obra del Espíritu Santo. Veíamos, ¿no? Que si Pedro no hubiera recibido el Espíritu Santo, Pedro se hubiera pasado toda su vida predicando y no hubiera ganado ni un hombre. Pero cuando vino el Espíritu Santo, 3,000 almas se entregaron a Cristo. ¿Me entienden? No, Pedro tuvo que reconocer que no era de él. Bueno, entonces voy viendo cómo el Señor Jesucristo nos dice que ninguno de estos sistemas, de estas formas del mundo, de estos poderes, no los necesita de ellos para la creación y formación, existencia, edificación y permanencia de estos poderes, de estos reinos, como lo son todos los reinos, los gobiernos. El Señor no necesita ninguna ayudita, ningún empujón para levantar su reino. Comprendan, hermano, entiéndanlo. El Señor lo hace con el poder de su Espíritu y de su palabra. ¿Cómo te salvó a ti? ¿Cómo hizo los cielos, la tierra y todo? ¿Qué ayuda pidió? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién, dice, le dio sabiduría? En la salvación, y por eso hay muchos hombres falsos, ¿verdad? Se atribuyen a ellos también el que yo quise, el yo me arrepentí, el yo, cuando no es cierto, es Dios el que obra en ti eso. Bueno, entonces, ¿quién hizo? ¿Y quién le ayudó? ¿Quién le dio sabiduría? Como lo son, ¿verdad? Para hacer todo lo que hizo. Y como los hombres del reino y los gobiernos de la tierra del mundo necesitan de todos estos sustentos, poderes para existir, para continuar existiendo en la tierra. Todas estas cosas ellos necesitan para mantener su lugar en la tierra. Los reinos del mundo, los gobiernos de cualquier sistema necesitan los recursos,
Lo primero, el dinero, el poder, la influencia de fulanito, de pengranganito. No lo vemos aquí para los nuevos reinos y gobiernos, de sus recursos para seguir existiendo y permaneciendo. Sin estos recursos de poder, de dinero, ¿verdad?, de influencias, de todo lo demás, no pueden construir su reino, su imperio. Por eso, bueno, ya para qué me meto, ¿no? Por eso eran los reinos. ¿Cómo se construían? Ellos tenían que ir a otra nación, garrearlos, despojarlos, sacarles todas sus cosas y levantar su reino. Así se levantaban, ¿verdad? Entonces, la existencia y la permanencia de todos ellos depende de los recursos materiales, dinero, poder, influencias, construcción de templos políticos, religiosos. Los ejércitos es muy importante para el mundo, levantar ejércitos para poder mantener su sistema. Bueno, no pueden existir ni permanecer sin estos recursos. ¿Y la iglesia? La iglesia de Jesucristo. Nosotros vemos lo que ha pasado con Roma, ¿no?, y con muchas instituciones que no son de Dios. Mormones, testigos y todo, una bola de instituciones, ¿verdad?, que cómo se han levantado, no por el poder de Dios, sino por recursos y por doctrinas falsas, en todo. Bueno, no pueden existir sin esto, pero el reino de Jesucristo de los cielos no nace, no se forma, crea por ninguno de estos poderes, recursos del mundo, ni tú ni yo tampoco. La salvación no se da por nada de esto, ni en lo religioso, ni por tus fuerzas, ni porque tú quisiste. No, se dio porque Dios así lo quiso y te escogió para ser salvo y te da el poder del Espíritu Santo para que te arrepientas, para que hagamos la voluntad de Dios. No es por tu fuerza. Ninguno de estos poderes, recursos del mundo, ni por gentes que son parte de ellos. Nosotros creemos que hay que irle a predicar a los poderosos. Hay que irle a predicar a la gente con más dinero. ¿Para qué? Para que nos apoye. Ay, hermano, la iglesia va a subsistir por la gracia de Dios. Ahora, no quiere decir con esto que no tengamos que dar, ofrendar, hermanos, no, porque ahí pueden agarrar, ¿verdad? Bueno, de hecho, los que son así seguirán siendo así. Pero Dios va a sustentar. Eso ni qué. Fíjese nada más. ¿Cómo cree que tenemos aquí 41 años ya? ¿Van a ser 42? ¿Cómo cree que el Señor nos ha sustentado? ¿Cómo? Si supiera usted. Pero bueno, por el poder de Dios. Pero bueno, ninguno de estos poderes, recursos del mundo, ni por gentes que son parte de ellos. Entiendan. No eso es por la gente de estos lugares, ¿verdad?, que van a formar y que por ellos estamos siendo sustentados. Como muchos creen aquí, ay, no es que los gringos, no es cierto. No, es Cristo el que pone las ayudas. Y aparte, ya ustedes saben que los americanos están ayudando a los niños, ¿verdad?, pero no a la iglesia. Bueno, mire, el Señor no inició, no creó un proyecto, una campaña de ningún tipo económico del mundo para financiar su reino, ¿no? Como le hacen ahorita los gobiernos del mundo. Para levantar su reino. ¿Qué está haciendo Trump? ¿Y qué hacen todos los gobiernos? Empiezan a buscar proyectos, campañas económicas del mundo para financiar su reino. ¿Eso hizo Cristo, hermanos? ¿Eso hizo Jesucristo? Para nada, ¿verdad? Al contrario, rechazó todo tipo de ayuda, recurso, influencia del reino de la tierra del mundo. Cuando hizo aquel gran milagro de dar de comer a 5,000 personas y que lo querían hacer rey en ese momento, ¿verdad?, por lo que estaba haciendo, él rehusó, porque no era su tiempo y porque no era la forma y la manera en que el Señor va a venir a reinar, ¿verdad? Entonces lo rehusó. Cualquier otro no lo hubiera rehusado, ¿verdad? Le hubiera dicho, échenle más, ¿no? Pero él rehusó el ser en ese momento rey, porque su reino no es de este mundo. ¿Cuántos quieren que su reino sea aquí? Y buscan solamente el reino aquí y no se dan cuenta que nuestro reino no es de este mundo. Y los recursos que Dios nos está dando no son del mundo, aunque los usa, pero vienen del cielo para que sustentarnos mientras estamos aquí.
Entonces vemos cómo él rechazó, ni tampoco fue a pedir a los ricos el Señor recurso, Herodes. Si el Señor con una palabra hace todo, ¿me entiendes? Nada de eso. Los religiosos saduceos tampoco, los fariseos no, ni fue a buscar de Roma recursos. Cuando el pueblo lo quiso entonces hacer rey, él no lo aceptó. Y sabemos que con una sola palabra que hubiera dicho el Señor Jesucristo a los Herodes, a Pilatos y a quien fuera, ¿qué hubiera hecho? Cambia el destino. No le contestó nada al Pilatos, ¿verdad? Ni al Herodes. ¿Para qué? El Señor sabía cuál era su plan, a dónde tenía que ir. Pero si el Señor hubiera querido hacer algo con una sola palabra, cambia los corazones, cambia el destino. ¿Me entiendes? No lo hizo, porque Él sabía que su reino no es de aquí, nuestro reino está en los cielos, ¿verdad? El destino lo hubiera cambiado y hubiera ganado a toda la gente para el reino de Dios, pero el Señor no lo hizo así. Llamó a esta gente para crear su reino de Dios. Gentes, ¿verdad? Común y corrientes como nosotros, ¿verdad? Nosotros pensamos que necesitamos llamar a la gente más principal, más importante. Ese no es su reino de Dios, ese es el reino del mundo. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo hace su reino Satanás? Ve desde todos los imperios. Ve Egipto, ve Babilonia, Ciro, Persia, Grecia, Roma. ¿Cómo hace sus imperios? Y así quiere el hombre que Dios haga su imperio. Veamos, pues, pero mire la elección y el llamamiento del Señor a quién y de dónde los escogió a estos pescadores, que ninguno de ellos tenía riquezas. ¿Quién tenía riquezas económicas? Vivían del diario trabajo. Ellos no tenían trato ni tenían lugar importante en la sociedad de su época con Herodes, los sacerdotes, los ricos de su tiempo. No tenían una formación teológica de estudios, de seminarios, de escuelas de los fariseos y los saduceos. Para nada, hermano. Ni tampoco tenían estudios seculares del mundo judío, ni romano. Si el Señor quiere llamar a alguien aquí, eso es aparte. Pero eso no es la forma, la base para que el Señor te llame. Hay institutos donde te dice, si tú no tienes una carrera, una profesión, no puedes ir a estudiar. Ya esos son sistemas del mundo, ¿no? Allá en Bernal. Si no tienes una carrera, una profesión, no puedes entrar. Bueno, pero ¿qué es lo que te va a servir para el reino de los cielos? En fin, no tenían entonces estudios ni seculares, pero sin embargo, eran completamente desconocidos del mundo y sus sistemas. Nada que pudieran aportar al reino de los cielos, porque el Señor no necesita del mundo, de los recursos, de las cosas, ni de la gente del mundo, entiéndelo. Si tú todavía sigues viviendo en el mundo y queriendo ser del mundo, mira, el Señor no te necesita. El Señor no crees que te va a venir a rogar y a pedir. Él ya ha dicho en su palabra que tenemos que renunciar al mundo, tenemos que dejar las cosas del mundo y seguir a Cristo. En fin, el Señor nada que pudiera aportar a estos hombres, ni del mundo, ni de nada, ni sabiduría, ni nada, porque Él no necesita de nada del mundo, de su reino, de Él para crear el reino de los cielos, como los hombres y las iglesias creen y esperamos. La iglesia se creó, se formó por la obra ¿de quién? De Cristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se formó? Y uno se formó por Pedro, como dice Roma, por favor, ¿verdad? Por eso ahí estamos viendo que Pedro nunca pudo ganar un adepto hasta que vino el Espíritu Santo, y no fue él, fue una obra del Espíritu Santo. Ahí Pedro tuvo que haber reconocido, dicho, Señor, así como dijo aquí en los peces, ¡ay, pecador soy!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue Pedro, fue la obra del Espíritu Santo. No eres tú, no soy yo, es la obra del Espíritu. Si esta es una iglesia de Cristo, la obra del Espíritu Santo por la palabra tiene que hacer su obra en cada uno de nosotros, ¿me entiendes? No es por el poder del hombre, no es por la sabiduría de nadie,
no es por la suficiencia. Es que si se va el hermano fulanito se acaba la iglesia. No, bueno, solo que no sea del Señor. La iglesia es de Cristo y la va a sostener hasta que venga. No es de ningún hombre, ¿verdad? Entonces voy a ir terminando, que la iglesia se formó primeramente una vez que vino Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, y sigue funcionando, sigue existiendo su obra, su sostenimiento y su existencia por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, entiende, sigue existiendo la iglesia hasta que venga Cristo. Y los hombres creen, ¿verdad? Y vienen reinos, y vienen nuevos imperios, y vienen nuevos gobiernos, y se acaban, pero la palabra de Dios y la iglesia de Cristo sigue siendo en todos los tiempos, porque no ha dejado de existir, porque no ha dejado en todos esos años de ser la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia de Cristo va a existir y va a subsistir hasta la venida de Cristo, no por los poderes del mundo. El diablo sabemos que la ha tratado de destruir, la ha tratado, ¿verdad?, de apagar y de todo, en todos los tiempos, la persecución, y nunca lo podrá, ¿me entiendes? Seguirá siendo eternamente. Entonces, vemos que existe por el Espíritu Santo que fue dado a los apóstoles y a su iglesia. El Señor dice, aquí dice, ¿qué dice allá atrás? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los... Por eso lo pusimos ahí, pero yo creo que casi ni lo leemos, ¿verdad? O sea, se nos olvida esa enseñanza, se nos olvida, ¿no es cierto? Se nos olvida, y el Señor nos lo está recordando. Dice el Señor que no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, no es con ninguna institución humana, no es con gobiernos de hombre que Dios gana a sus hijos, sino con la sangre de Cristo y por la palabra de Dios, ¿verdad? No es con eso del mundo, del reino del mundo, sino dice con mi espíritu. ¿Cuándo vamos a entender y a creer esto? ¿Cuándo vamos a entender y a creer esto? Y que ahora viene la pandemia y que vendrá quien venga, ¿verdad? La iglesia va a seguir siendo viva, eficaz por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a entender que no es por obra de nadie, hermano? Que no es por tu obra. Es que si yo sigo yendo, va a seguir la iglesia. No es cierto. Si vienes o no vienes, la iglesia va a existir y va a mantener la vida de Cristo en la tierra hasta que